contesto gustosamente. ¿Qué pasa con el mundo de los ovnis? Nada. Y aquí podríamos empezar y terminar el programa ya. No pasa nada. Hace cantidad de tiempo que no hay fenómeno ovni, independientemente de que haya de vez en cuando algún avistamiento. En la alerta ovni que hicimos parece ser que se vio algo, pero eso no es un fenómeno ovni, por lo menos en tercera fase. Es decir, un encuentro cercano con una nave supuestamente, solo supuestamente, extraterrestre. Si me preguntan ustedes que si el fenómeno ovni es verdad, les diré que desde un punto de vista sociológico sí lo es. El fenómeno ovni es cierto en tanto en cuanto ha movido a cientos de miles de personas, por hablar nada más de España. Si hablamos del mundo, pues son unos cuantos millones de personas. El fenómeno ovni, desde un punto de vista sociológico, es cierto. Que si vienen de otro planeta, esto ya es más discutible. ¿Qué son esas luces? Bueno, pues son luces que desde el principio de la historia han surcado los cielos. Ahí están, ahí han estado, ahí estarán, pregunto yo. Pues sí, ahí estarán, pero en estos momentos la verdad es que fenómeno ovni hay muy poco, por no desautorizar al poquito que hay. Digo muy poco por no decir nada. Y sería bueno, digo yo, empezar contándoles a ustedes el comienzo de mi aventura ovni. Pues soy yo muy joven, excesivamente joven diría yo. Cuando comencé a leer en los viejos periódicos, ya no existe ninguno de ellos, puesto que mis primeras informaciones, cuando era un criajo, las extraigo del periódico Siete Fechas, del periódico Madrid, periódicos que ya no existen, que han desaparecido. Y con gran asombro para mí descubro en esos sueltos, en esos pequeños artículos, descubro que hay unas extrañas luces, tal y cual contaban, que venían del espacio sideral y que venían a la Tierra, se acercaban a la Tierra para investigarnos, conocernos. Se planteaban todas las dudas del mundo, todas las dudas que seguramente ya otras culturas de otros tiempos también se plantearon y que posiblemente el hombre primitivo también se planteó. Luces que surcaban los cielos y que nos decían en esos periódicos, España de Tánger, ahora no recuerdo otro, Siete Fechas y el diario Madrid, nos decían que venían de otros planetas. E incluso aparecían algún que otro iluminado diciéndonos que ellos estaban en contacto telepático, o por lo menos mental, con esos tripulantes de los ovnis. Comprenderán ustedes que esto para un chaval es un auténtico impacto. Un impacto tan grande, tan apasionante, porque es una época en la que uno todo lo que lee se lo cree. Y no solamente en los periódicos, sino también lo que viene en los libros, uno se lo cree. Y es que en esas edades, hablo de 12 a 14 años, la verdad es que todavía el alma, y sobre todo en aquella época, era candorosa. La ingenuidad, pues la llevábamos puesta en la cara, se nos notaba, se nos veía, y creíamos en todo lo que nos contaban, en todo lo que estaba escrito. ¿A qué voy a engañarles a ustedes? En el fondo a mí me encantaba creerme aquello, porque lo que planteaban, las posibilidades que planteaban aquellos comentarios, eran tan fantásticas, tan fabulosas. De vez en cuando aparecían también entrevistas con astrónomos, y poco a poco fui notando, pese a mi corta edad, fui notando cómo iban interviniendo otros personajes que nada tenían que ver ni con el periodismo ni con la astronomía. Se hablaba de un físico, pero así de una forma muy ambigua. Luego comprendí que no era un físico ni era un químico, sino que era alguien que estaba puesto allí por otro alguien mucho más importante para desautorizar el fenómeno ovni. Porque ya en aquellos tiempos, aunque eso sí que no lo advertía, se estaba poniendo en marcha alrededor del fenómeno ovni toda una supuesta o pseudo religión. La verdad es que cuando yo descubrí esto me impactó muchísimo. Me impactó tanto que no me gustó.
hecho es que un día lo hablé con mi padre. Le dije, papá, qué curioso, mira lo que vengo leyendo hace un tiempo en estos periódicos que traes, y lo estoy recortando y lo estoy guardando. Yo, la verdad es que había entrado en sospechas. Y le pregunté a mi padre, porque en esa época todavía uno cree que su padre es Dios, que su padre lo sabe todo. Papá, ¿esto será verdad? Y me dijo mi padre, pues yo no lo sé, yo creo que no es verdad, pero pudiera serlo, hijo, pudiera serlo. Con ese pudiera serlo, la verdad es que mi padre me dejó una gran duda, porque yo creo que por primera vez no se pronunció. Recuerdo que cuando le pregunté, la primera vez que le pregunté por la muerte, él fue muy sincero, fue muy duro conmigo. Me dijo, es el fin natural de todos los seres vivos y tienes que comprenderlo. Al ver mi cara de sorpresa, al ver mi cara de pasmo, me dijo, pero después de esta vida hay otra mucho más hermosa, y le creí. Por eso, cuando me dijo pudiera serlo, pero no me aseguró que era verdad, al 100%, entré en dudas. Y esto puso en marcha una tremenda curiosidad. Me dediqué a buscar libros de astronomía en las tiendas de viejo. Yo en aquella época vivía en Sevilla con mi familia, claro está. Y me dediqué a buscar en las librerías de viejo, en la Plaza del Salvador en Sevilla, y en algunas otras librerías que encontraba por ahí, pues todo aquello que pudiera encontrar sobre astronomía, sobre el espacio, sobre la viabilidad de existencia de seres en otros planetas, y todo lo que cae en mis manos lo fui leyendo. Más tarde me daría cuenta que yo al OVNI le debo mucho, y sobre todo le debo esa pequeña culturita, esa modesta culturita que yo tengo, se la debo al fenómeno OVNI, que puso en marcha en mí una curiosidad por una serie de disciplinas que de otra forma no me hubieran interesado jamás. El hecho es que me di cuenta poco a poco de lo grandioso del universo, me di cuenta de lo pequeño del ser humano, pero tampoco tan pequeños como para humillarnos, no. Me di cuenta que tenemos nuestras limitaciones, pero que estamos hechos a la medida de este planeta. Y luego, bien pensado, me di cuenta que todo lo que hay en esta tierra está hecho a la medida del hombre. Todo, desde los grandes animales, desde los océanos, con su aparente inmensidad e infinitud, solo aparente, hasta la propia luna que cuelga en el cielo, todo está hecho al tamaño del hombre. Y me di cuenta también de que el hombre es armónico con su propio universo. Y vi en pensar que difícilmente en otros planetas podía haber hombres que fueran mucho más altos que nosotros o mucho más pequeños que nosotros. Me di cuenta que el hombre no solamente era la medida del planeta, sino que también era la medida universal. Y que no me cuenten los físicos historias respecto a la ley de la gravedad, y que dependiendo de la gravedad seremos más altos o más bajos. Naturalmente que no todos vamos a ser de la misma medida. Incluso en la Tierra actualmente vemos a un jugador de baloncesto que nos puede sobrepasar en medio metro tranquilamente. Bueno, pues esto sería un margen lógico para que hubiera una raza colgada en el espacio sideral que midiese 2,20 metros, ¿por qué no? Pero eso sigue estando a la medida del hombre. No hay tanta diferencia. ¿Qué más le da a un árbol que mida 50 metros que el ser humano que le contempla mida 1,80, 1,70 o 2,30 metros? En realidad, la proporción es prácticamente la misma. Y si todo estaba hecho a la medida del hombre, también otras culturas que pudiera haber necesariamente tendrían que ser muy parecidos a nosotros. La lectura de libros de medicina, la lectura de libros de filosofía que hablaban sobre la anatomía del hombre, me hicieron comprender que el hombre es una máquina viva, perfecta, absolutamente perfecta, que posiblemente haya llegado al sumum de su evolución física, pero perfecta en lo absoluto. Porque, observen ustedes, tenemos la parte más delicada de nuestro cuerpo, que serían los pulmones, el corazón, lo tenemos protegido por la caja torácica. El cráneo protege al cerebro,
El cráneo es una caja hermética, absolutamente hermética, y el cerebro flota en el líquido amniótico líquido cefalorraquídeo. El cerebro flota dentro de esa caja craneal. Tenemos dos ojos que nos proporcionan una visión en relieve, y los tenemos justo donde hay que tenerlos, delante. Tenemos una nariz situada entre esos dos ojos, de forma que no la veamos, pero que sí percibamos, que sí notemos los olores. Algo vital, como a nada que investiguemos descubriremos, y que nuestra cultura actual ha ido perdiendo. El poder oler las cosas y defendernos de las cosas que no huelen bien, porque si una cosa no huele bien, peor sabrá y peor sentará a nuestro organismo. Sucesivamente fui viendo la perfección de la máquina humana. Incluso los órganos de reproducción, en el caso del hombre, bueno, pues los testículos van fuera para que estén los espermatozoides tengan una temperatura adecuada, es decir, que estén por debajo de la temperatura normal del cuerpo humano, algo más fresquitos. ¿Para qué? Para que se conserven más tiempo. Por otra parte, el aparato de reproducción de la mujer es de una perfección increíble. Pero lo más importante de la máquina humana, que nunca podría ser comparada con una máquina para nada, pero en fin, por buscar un ejemplo que nos sirva, lo más importante de la máquina humana, sin duda alguna, el producto definitivo de la máquina humana es el pensamiento en cuanto a lo que tenemos de humano. Y una vez que vamos elaborando el pensamiento, conseguimos una tremenda energía, una energía trascendente que se llama ni más ni menos que el espíritu. Con esas consideraciones encima, ya tendría yo 18 años, llegué a una conclusión que en este momento me asombra un poquito, porque yo no he sido nunca una persona, y mucho menos un niño, excesivamente intelectual, pero llegué muy pronto a una conclusión. Si ante mí tenía maravillas tales como cientos de miles de máquinas humanas semejantes a mí mismo, ¿por qué tenía yo que preocuparme de las cosas del espacio por conocer a unos supuestos seres del espacio, más o menos idílicos, más o menos evolucionados, más o menos justos, más o menos sabios? ¿Por qué tenía yo que conocer a esos individuos tan lejanos a mí, cuando tenía gente, cuando tenía seres como yo, que cada uno de ellos guardaba un misterio en sí mismo? Cada uno de ellos encerraba un desafío, un reto, porque si yo quería conocer algo profundo, algo importante, era fundamental conocer primero al hombre, y si alguna vez llegaba a conocerlo del todo, entonces interesarme por otros posibles seres del espacio. Pero entre tanto, el hombre y la mujer. Naturalmente, el exotismo y el misterio del ovni, de la nave extraterrestre, supuestamente extraterrestre, era demasiado atractivo como para darle de lado definitivamente y ocuparme ya del humanismo. Era demasiado joven. Entonces emprendí una aventura, una muy bonita aventura, y la inicié además en un lugar que me atrapó para siempre, el Coto de Doñana, en Huelva. ¿Cuál no sería mi asombro al hablar con otras personas, al preguntarles si habían visto alguna luz cruzando los cielos, que aparecían tantos testimonios, tantos y tantos? Recuerdo uno curiosísimo, un caso verdaderamente extraordinario, que investigué hasta donde mis conocimientos me dejaban, y naturalmente también hasta donde este hombre se dejó. El hecho es que era una persona que cortaba la hoja del eucalipto. Era una de las profesiones más humildes en aquel momento en el Coto de Doñana, y supongo que si sigue existiendo, seguirá siendo también la más humilde. Y este hombre me contó que rara era la noche, o por lo menos al amanecer, cuando él iba hacia el coto, iba todavía
noche cerrada, pero ya llegando al coto veía las primeras luces del sol. Rara era al amanecer que no viese alguna lucecilla extraña cruzando los cielos. Esto me llamó la atención. Hablé, puesto que iba con un pequeño grupo, pero era yo un poquito el comandante, pues hablamos con otras personas que también aseguraban haber visto lo mismo, y efectivamente coincidían en todo: el mismo punto de aparición de la luz, el mismo desplazamiento, la misma trayectoria, el mismo tiempo de duración del fenómeno visual. Y esto, la verdad es que me impresionó bastante. Y vimos que aquella era una tierra, que aquel era un lugar como muy especial para que se dieran esos avistamientos. A lo largo de toda mi vida he comprobado cómo cantidad de investigadores han ido apareciendo por el coto de Doñana y todos han coincidido en lo mismo, que aquello es distinto, que allí ocurre algo. Y tanto que ocurre. ¿Cómo no va a ocurrir? Verán ustedes, el coto de Doñana no existía hace 2000 años. Hace 2000 años el Atlántico llegaba hasta donde actualmente está la ermita del Rocío. Quiere decir que el hombre y sobre todo el aluvión del río Guadalquivir ha hecho ganar a la Tierra 15 kilómetros, ni más ni menos que 15 kilómetros a lo ancho y una extensión tremenda a lo largo. Efectivamente, hace 2000 años no existía el coto de Doñana ni existían las marismas del Guadalquivir. El Atlántico llegaba hasta allí. Entonces, hemos comprobado cómo estadísticamente en todos los lugares pantanosos, en todos los lugares de marismas, en todos los lugares, digamos, de nueva creación, ahí aparecen siempre luces, y también en los lugares desérticos, cosa que coincide con las marismas del Guadalquivir, con el coto de Doñana, porque aquello es un lugar desértico, sobre todo en determinadas épocas del año. En aquella época era desértico siempre, en verano y en invierno. No había carretera que llevase a la playa, por lo tanto nadie iba a aquella playa, y el que iba pues iba en una montura o iba en un tractor, porque no había otra posibilidad de ir. Pero las arenas eran tan tremendas, tan saharianas, diría yo, que ni siquiera el tractor a veces se atrevía a entrar por allí. Por lo tanto, el lugar era específico. Luego, esto lo supe después, naturalmente. En aquel momento me impresionaba nada más con los fenómenos, me impresionaba y me apasionaba con las cosas que me iban contando. Pero no solamente me las contaban los cortadores de hoja del eucalipto, no solamente algún que otro pastor, no. También lo contaban tranquilamente los guardias civiles con los que hablábamos. Y ellos se manifestaban sin ninguna duda, porque eran momentos en los que hablar de una luz que cruzaba los cielos pues no entrañaba ningún riesgo ni ningún peligro de descrédito, para nada. Amablemente les preguntábamos: ¿han visto ustedes en la noche alguna luz cruzar los cielos? Pues miren ustedes, sí, efectivamente hemos visto, y coincidía lo que nos contaban con lo que habían contado los cortadores de hoja, con lo que habían contado los pastores, con lo que habían contado los cazadores. Esto era verdaderamente increíble, era apasionante. Si todos coincidían, estábamos ante una posible verdad, ante una posible gran verdad. Porque cuando un fenómeno, sea ovni o de otro tipo, solamente lo ve una persona, siempre hemos de pensar o traer a la mente aquella frase latina: pestum unum, pestum nullum. Es decir, si no hay más que un testigo, el testimonio es nulo, no vale para nada. Porque un solo testigo ha podido sufrir una alucinación de cualquier tipo, de tipo auditivo, de tipo visual e incluso de tipo emocional. Una persona sola puede imaginar que ve y después, en ese prodigioso cerebro que nos ha concedido la creación, cocer la idea hasta llevarla a un punto de sabor tan extraordinario, y cuando lo cuente después en el bar del pueblo lo contará como verdad. Aunque lo esté imaginando, lo contará como verdad. Como he tenido además la oportunidad de estar en el coto durante noches y noches, y además estar en la soledad, y me he dado cuenta que en esas horas bonitas, maravillosas, pero también difíciles y en cierto modo peligrosas, somos capaces de imaginar cualquier cosa. Y es tan hermosa nuestra imaginación que después queremos quedarnos con aquello que hemos ensoñado, con aquello que hemos entrevisto, en definitiva, con aquello que hemos inventado. Pero allí no, allí coincidían todos. Había casos
en los que aparecía un solo testigo, pero bueno, lo apuntábamos también por ver si había un testimonio posterior que viniera a confirmar el primero. Y generalmente sí lo había, pero bueno, quedaron sueltos muchos casos para los que no hubo más que un solo testigo. Pero nosotros no veíamos nada. Nosotros veíamos, si acaso, una pequeña lucecilla y pensábamos que eran aviones y nos quedábamos tan a gusto porque es lo que parecían. ¿A qué vamos a engañarnos? Sin embargo, de ir un año y otro hacia tierra, terminamos coincidiendo con los ovnis, y pongan ustedes aquí comillas, muchas comillas, con los ovnis, fueran lo que fueran, porque eran objetos que volaban y que nosotros no podíamos identificar, por lo tanto, y hasta ese punto, eran ovnis. Llegamos a ver luces bastante más raras. Llegamos a ver luces que se acercaban a la Tierra, luces que parecían posarse en ellas. Pero yo nunca pude acercarme y ver una nave. No he visto más que luces. Siempre he visto luces de color rojizo, blancas, amarillentas, grandes, medianas, pequeñas, pero siempre luces. Nunca he visto una nave con puerta, con patas, con ventanitas, y sobre todo no he visto nunca una nave con un señor dentro que saludara con su mano, como un viajero que se marcha en un tren. Eso no lo he visto nunca. Pero el coto era tan apasionante, y los testimonios que nos juntaban eran tan apasionantes que sin darnos cuenta nos fuimos apasionando por los testigos más que por los testimonios. Y fui cayendo en el análisis, en el estudio del ser humano, porque me pareció mucho más apasionante, mucho más que el estudio de posibles luces, de supuestos planetas a los que no conocía, no conozco y estoy seguro que nunca conoceré. No sería lógico en lo absoluto que porque yo no haya visto nunca una nave posada en tierra con sus patas clavadas en ella, la puerta abierta, las ventanas iluminadas y un señor saliendo o entrando, no sería lógico que yo desautorizara todos los testimonios que hay. No los desautorizo, tampoco me los creo a pie juntillas, simplemente los pongo en cuarentena. Pero cuando los testimonios son tan densos, de tanta magnitud y con tantos testigos, he de pensar que lo que en aquella época me contaban, como si me lo contaran ahora, era cierto, porque todos coincidían en los mismos detalles, absolutamente en todos, y además los testigos generalmente no se conocían entre sí. Por lo tanto, estábamos ante un fenómeno, puesto que nos decían el día, la hora, la trayectoria, el color, el tamaño aparente, el tiempo que duró el fenómeno, todos nos decían lo mismo y coincidían. Naturalmente estábamos ante un hecho cierto, fuera lo que fuera la luz, fuera lo que fuera el fenómeno, pero estábamos ante un hecho absolutamente cierto. Y ante eso tenemos que rendirnos y tenemos que comprender que el fenómeno nos sobrepasa. Y aquellos que no hemos tenido la oportunidad de ver un ovni tal cual nos cuentan, pues nos hemos perdido algo tan maravilloso, tan increíble, que no nos lo creemos. Y esta posiblemente nuestra amargura. Pero, ¿qué ha ocurrido en el transcurso de los años con el fenómeno ovni? Pues si no se marchan ustedes, se lo voy a contar ahora mismo. España.
aprovechando las cosas. ¿Qué les parece a ustedes? Hay un punto que quiero aclarar antes de seguir adelante, y es que a mí el fenómeno ovni nunca me pareció nada pseudo-religioso. Me parecía, en caso que hubiera sido cierto todo, me parecía simplemente la aventura de unos viajeros del espacio que venían a investigar o a conocer la Tierra. Pero pronto caí en la cuenta de que tampoco eso era posible, porque si era así, éramos el planeta más frecuentado en toda la Vía Láctea, y tampoco la cosa era para tanto. Yo supongo que habrá en el universo cantidad de planetas mucho más interesantes que la Tierra, o tal vez es que la Tierra es el único planeta habitado. Esto me parecía excesivamente pretencioso también, así que concluí en que no era cierto todo lo que me contaban, y mucho menos todo lo que contaban los libros, y mucho menos todo lo que contaban los periódicos ni las revistas. Imaginen ustedes dónde quedaban los testimonios directos, los de boca a oído. Esos me los creía bastante menos. Sin embargo, yo seguí investigando y haciendo fotos en infrarrojo y conociendo a gentes maravillosas, como fue el caso de Manuel Osuna Llorente, en Sevilla, un investigador de campo. Manuel Osuna Llorente, cuando yo le conocí, ya era muy mayor y era maestro de escuela en Umbrete, en la provincia de Sevilla. Bueno, pues tenía una red de corresponsales, de la que yo inmediatamente me hice miembro. Yo colaboraba desde Madrid. Nos cruzábamos cantidad de cartas, intercambiábamos fotografías interesantísimas, muchas de ellas publicadas y requete publicadas, y en aquella época nos causaba, yo no diría asombro, diré casi espanto. Las emociones eran increíbles. Viajábamos a Sevilla para hacer aventuras juntos. Yo montaba charlas en Madrid. Recuerdo una charla que fue, yo creo que absolutamente maravillosa, porque se dio en la Fundación General Mediterránea, y vino Manuel Osuna Llorente, y hubo en la misma mesa, hubo poetas, hubo médicos. Fue increíble, fue muy bonito. Después yo viajé a Sevilla otro montón de veces, íbamos al campo, veíamos luces, hacíamos fotos. Esto era siempre más o menos lo que hacíamos. Y luego escribirnos mucho, estudiar aquellas fotos, y pronto empezaron los congresos. Enseguida empezaron las reuniones, empezaron los pequeños grupos, pero yo he de confesar que pese a mi conexión con algunos grupos, en el fondo yo siempre fui un viajero solitario, porque me ha gustado más ir caminando solo por la vida, que no seguir a alguien, que alguien se convierta en mi líder y que yo sea su seguidor o un poco casi su discípulo. Esto no me ha gustado nunca y jamás fui miembro de ninguno de esos. Gracias a los ovnis y yo empecé a ser conocido. Era muy apasionado, yo de joven era muy apasionado, todo lo que hacía lo convertía en pasión, y entonces mis fotos dieron la vuelta a España y yo creo que al mundo, las fotos de ovnis que yo conseguía. Me invitaban de emisoras, yo iba como invitado siempre a las emisoras, pero a partir de aquella reunión en la Fundación General Mediterránea, cuyos locales nos cedieron gentilmente, la verdad es que los contactos con medios de comunicación fueron más intensos y sobre todo más importantes, a tal extremo que después de aquella reunión, en muy poco tiempo, pues empecé a trabajar en la radio, primero con un programa muy cortito, a una hora muy rara de la tarde, en la que yo suponía que había muy poca audiencia, y muy pronto, pues empecé ya con medianoche. Como ven ustedes, el tiempo, cuando uno tiene una pasión, se pasa muy rápidamente. Pronto empecé con medianoche. Y en medianoche fui conociendo a otra cantidad inmensa de gente, pero mi forma crítica de ver las cosas no les gustaba demasiado a los profetas del ovni. No les gustaba demasiado porque yo ponía en tela de juicio cuánto me contaban. Y sobre todo quería racionalizar todo lo que me contaban, porque no podía dejarme atrapar por algo inaprensible como es el ovni. No podía dejarme atrapar por ello. Pero seguía coleccionando fotos, seguía haciendo cada día más y más programas sobre ovnis, a tal extremo que hoy en día, si ustedes preguntan a alguien de mi quinta por la calle y le dicen mi nombre, inmediatamente les contestarán: ah, sí, Alés, el de los ovnis. Colaboré con Fernando Jiménez del Oso en su programa de televisión Más Allá, y también aquello me dio una cierta popularidad. La gran popularidad me la dio la radio. Por eso he de insistir siempre que el medio radio para mí es, pues una especie de madre, una madre putativa, pero madre al fin y al cabo, que me acogió en su seno y me proporcionó la posibilidad de ser yo mismo, la posibilidad, sobre todo, de ir contando a las gentes
las cosas tal y como yo las veía. Me parece algo verdaderamente pasmoso el poder dirigirse a tal cantidad de gente a la vez y contar las cosas como uno cree que son. Yo les planteaba a mis oyentes el tema OVNI, pues desde el punto de vista más serio que se puede hacer, desde mi óptica, claro. Pero la verdad es que siempre fui crítico, y creo que hay que serlo con esos temas que pueden apartarnos de lo real, que pueden apartarnos de los problemas cotidianos, que pueden apartarnos, en definitiva, de un camino intelectual. A mí cuando algún chaval me escribe o me llama y me dice que qué le recomiendo, que le gusta el tema OVNI, le recomiendo inmediatamente lo mismo, lo que yo hice, que lea, que estudie todo lo que caiga en sus manos, que no le preocupe para nada que tenga una relación directa o indirecta con el tema OVNI, porque las filosofías, las orientales, las occidentales, la griega, la romana, son puntos de partida para entender determinadas actitudes del hombre. La propia religión, que encierra cantidad de fenómeno OVNI, pues también hay que estudiarlo. Y naturalmente hay que estudiar al hombre como fenómeno, como gran misterio, la fisiología, la anatomía, el pensamiento del hombre, su trascendencia, su carga espiritual en esta tierra, la posibilidad que tienen de reproducirse y sobre todo de plantearse las grandes preguntas que ninguna otra especie se plantean. Le digo siempre a los chavales, les digo lo mismo. Sí, iniciar el estudio del tema OVNI, pero partiendo de la base de que os puede decepcionar, porque jamás vais a tener un OVNI en la terraza de casa, jamás vais a tener un OVNI en un campo cercano, no. El OVNI siempre será una teoría, será un enigma. Sin embargo, el ser humano lo tenéis enfrente. Y hasta ahora, la verdad es que a mí me ha ido muy bien así, y a las gentes que se han dejado aconsejar o sugerir, pues también les ha ido muy bien. El tema OVNI está ahí, pero la verdad es que si observamos ahora mismo en cualquier librería, veremos que el tema OVNI ya no está en candelero, ya no ocupa los primeros lugares de la tienda, no. El tema OVNI, si es que sale algo y sale muy rara vez, pues está en un rinconcito y casi nadie lo compra. ¿Por qué? Pues porque poco a poco nos hemos ido todos decepcionando y dándonos cuenta de que es un fenómeno inaprensible y sobre todo de que es un fenómeno fundamentalmente sociológico, pero no un fenómeno de tipo físico. ¿Qué eran las luces que veíamos en los cielos y que fotografiábamos y que ahí están? Pues mire usted, ni lo sabía entonces, ni lo sé ahora. Lo que ocurre es que antes me preocupaba mucho el no saberlo y ahora no me preocupa el no saberlo. Pero la verdad es que si en algún momento el fenómeno OVNI fue cierto tal y como nos lo contaban entonces, pues algo ha sucedido que los ovnis ya no se interesan por la Tierra, ya no les interesa para nada este planeta, por lo tanto han desaparecido. Y si han desaparecido y no hay ovnis, pues hay que hablar de ellos. Hay cosas tan importantes de las que hablar, temas tan bonitos. Yo creo que les he dado a ustedes una idea más o menos somera de por qué no me ocupo del tema OVNI. No me ocupo del tema OVNI como no me ocupo del sexo de los ángeles, porque no tengo ningún ángel cercano y aunque lo tuviera, pues seguramente no se dejaría sexuar. Entonces, ¿para qué voy a molestarme en dedicar mi vida a algo que se escapa constantemente? Pero si hubiera fenómeno OVNI, yo lo contaría. Si hubiera casos fiables, ustedes lo sabrían, yo se los contaría. Cuando hay una lucecita en una alerta OVNI, vemos una lucecita que más o menos nos dicen, creemos que se hace una llamada a un sitio y nos dicen, pues sí, no estaba y ahora la vemos, pero no sabemos, bueno, pues lo contamos. Pero a mí me interesa, y me interesó siempre, y así lo dije siempre en mis alertas OVNI, que ese fenómeno para mí era sociológico y fundamentalmente era un fenómeno de la comunicación, porque yo montaba la alerta OVNI y a la vez montaba una red extraordinaria de corresponsales que de manera lúdica, jugando, entraban en este ejercicio de comunicación. Y era muy bonito que íbamos llamando uno a uno, todos iban participando en el programa después de haber estado observando los cielos, es decir, que nos contaban lo que habían visto. También me llamaba mucho la atención que siempre había alguien que veía una luz, pero ¿qué era esa luz? Pues no lo sé. Por otra parte, nuestros cielos en estos momentos están cruzados por infinidad de satélites artificiales, que en primeras ocasiones son iluminados por el sol y brillan, y desde la Tierra se ve, y en la noche se ve. Entonces, esto puede despistarnos. Hay también mucha chatarra especial, es decir, fragmentos de cohetes que se han ido deshaciendo poco a poco en el espacio. Por otra parte, nuestros cielos son cruzados continua y constantemente por aviones de todo tipo, aviones comerciales, aviones militares, aviones que vuelan prácticamente en la estratosfera y que desde aquí son para nosotros una luz que se desplaza, pero que si nos acercáramos a ellos comprobaríamos que no eran más que aviones.
Por eso no hablo del fenómeno ovni, porque ya no existe. Es decir, que hoy en día el fenómeno ovni podríamos compararlo un poco a las lenguas muertas. ¿Son interesantes las lenguas muertas? Pues claro está que sí, porque nos hablan de la historia de un momento muy preciso de la humanidad. Entonces, hoy en día al estudiar, pues qué decir ustedes, griego, latín, pues tienen su interés. Griego sigue existiendo, el griego se habla, pero naturalmente se habla el griego moderno, no el griego arcaico. Latín, pues latín ya no se habla, prácticamente ni siquiera los ritos de la iglesia se hacen ya en latín, por lo tanto es una lengua muerta. Y sin embargo estudiarla es importante porque al estudiarla aprendemos todo el desarrollo del hombre en el momento en que esa lengua se hablaba. Bueno, pues lo mismo nos ocurriría con el fenómeno ovni si ahora llega alguien que dice quiero leer todo lo que se ha publicado sobre ovnis. Bueno, no podría leerlo todo porque tendría que dedicarle toda una vida. Hay bibliotecas completas llenas de temas ovni. Pero de cualquier manera, si pudiera leerlo o hiciera una selección de lo mejor, de lo más importante, de los autores más granaditos del tema, pues naturalmente aprendería un montón de cosas respecto a la aeronáutica, a la política de la aviación militar en todos los países, sobre todo del occidente. Aprendería cómo se han movido los servicios secretos alrededor de un fenómeno tan sumamente proclive a manejar determinados grupos e incluso a las masas. Esto aprendería, pero también descubriría cualquier persona con un sentido crítico un poco agudizado, comprendería inmediatamente cómo un libro copia del otro y el otro del otro, son refritos de refritos de refritos, porque no ha habido fenómeno nuevo, y como no lo ha habido, pues estos señores, estos autores, para seguir ganándose la vida, cosa que me parece por otro lado perfectamente correcta, pues refríen y refríen y refríen lo que van encontrando en otros libros. Lo que ocurre es que no lo dicen, y el nuevo lector se cree todo lo que le están contando allí. Hay autores incluso que lo que hacen es directamente ciencia ficción. Si ellos lo contaran, entonces yo no tendría nada que oponer. Si dijera, los ovnis llegan a la Tierra, novela, pues muy bien, pero los ovnis llegan a la Tierra, testimonios, pues mire usted, no, porque cualquiera se lo puede creer y eso no conduce a nada bueno. Entonces, actualmente van saliendo muy poquitas cosas ya de ovnis, muy pocas, y lo que sale roza por los pelos el fenómeno espacial. Pero no tiene nada que ver con la típica literatura ovni de los años 60, donde nos hablaban de la señora que estando ordeñando la vaca, ve una luz que desciende de los cielos, para en el prado donde tiene a sus vacas, esa luz deja un círculo quemado en la hierba y deja 3 huellas de 3 patas. La vaca deja de dar leche, enferma y muere o no muere, pero se altera, se pone nerviosa. Era el caso de siempre. Siempre nos contaban lo mismo. Cambiaba el nombre de la señora y en lugar de ser en Francia, pues era en Inglaterra o era en Sudamérica, pero era más o menos siempre la misma historia. También se nos contaba que un señor, estando sentado en la puerta de su casa, vio al atardecer como una luz que surcaba los cielos, empezó a descender. A partir de ese momento se sintió muy nervioso, perdió el sentido del tiempo y la verdad es que desaparece, este hombre desaparece casi siempre. Y luego cuando aparece, pues tiene marcas de jeringuillas o marcas de pruebas biológicas en su cuerpo. Y luego no recuerda nada de lo que ha ocurrido. Entonces se le somete a hipnosis y en esa hipnosis pues cuenta una aventura en la que ha sido secuestrado, a veces incluso le han emparejado con una señorita espacial para llevarse así el esperma y reproducir la especie humana, cosas por el estilo. Pero esto naturalmente ni usted ni yo nos lo creemos, ¿verdad que no? Esto ha sido para contestar a esa pregunta eterna que me hacen los oyentes en sus cartas,
cuando me encuentran por ahí en alguna fiesta, en alguna presentación de libro o en alguna exposición, siempre, hombre Antonio, ¿cómo no habla usted de los ovnis? Claro, ni una exposición, ni un cóctel, ni una fiesta es el lugar adecuado para hacerlo. Y a los oyentes, pues contestarles por carta a todos no tiene mucho sentido. Mejor es contestarles así, en mi medio natural, que es la antena. Es decir, que yo para contar mi aventura ovni tendría que hacer un libro que se llamara así, Mi aventura ovni. Y de hecho he intentado publicarlo muchas veces, pero casi siempre le cambian el título. Yo no tengo la culpa, pero la verdad es que no lo he pensado jamás seriamente. Ha sido para atender a la petición de alguna revista o determinada editorial, pero mi auténtica aventura ovni no es para escribirla. Sería en todo caso una tesis sociológica, pero en ningún caso el típico libro de ovnis, para nada. Con esto creo que he respondido a cuantos me han preguntado. No hablo de ovnis porque ya no hay. Cambio de tercio para poco a poco ir induciéndonos al sueño. Vamos a ir poco a poco cerrando nuestro tiempo de radio, pero este es el momento de ir preparando nuestra mente para el sueño. Si preparamos nuestra mente para el sueño, lo hacemos lentamente y lo hacemos con los mensajes adecuados, con mensajes armónicos, a ser posible de corte romántico, pues poquito a poco algo extraño se irá apoderando de nuestro cerebro y nos irá sumiendo en un estado verdaderamente catártico. I should for remember I love my dream.
to for remember I Medianoche, buscando el sueño. En los últimos minutos del programa, buscando los más felices sueños para cada uno de nosotros. Si usted está en su cama en estos momentos y está disfrutando de la radio, pues yo le pido por favor que vaya entornando los párpados lentamente, y si está en la oscuridad será más fácil, y disfrute usted de la caricia del sonido. No llores más, hay días que amaneces con la soledad y liberarte de ella cuesta mucho más y todo alrededor se vuelve irreal. Perdóname, yo no te quise ir ni lo pensé jamás. La prisa me domina y me hace olvidar detalles que merece una mujer. Escúchame, no quiero la rutina y nuestra relación. Sutil es el idioma que habla el corazón y siempre vive un paso de la incomprensión. Ya te diré, sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ayúdame porque no te quisiera ir, pensando en la aventura sin Abrázame, pensar en el adiós me daña el corazón. No demos por supuesto nada de este amor, ni de esta vida juntos, ni de esta noche juntos, no es sencillo amar. Y nada más amigos, adiós por esta noche, que sean ustedes muy muy felices.